Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos, aconteciendo en su ser siendo. Reciban un amoroso saludo fraternal de su servidor, amigo y hermano, de la Fundación Cambio Gnosis. Hoy 18 de octubre del año 2022, que en gracia de Dios hemos tenido los dos espacios previos de la Fundación Amayá y la Fundación Escuela de la Conciencia Ambiental, respectivamente haciendo la meditación y la reflexión, y ahora esperamos hacer la contextualización respecto de la palabra de Dios en el Evangelio de San Lucas, que se conmemora hoy en la Santa Iglesia Católica. Lucas evangelista, discípulo de Pablo, no apóstol de Jesucristo, pero sí ferviente seguidor y defensor, promotor y articulador de la palabra de vida con las realidades de los gentiles, los paganos, los no creyentes, de un lado, y de otro lado con Pedro, que sí fue apóstol de Jesús, que con el pueblo judío, creyentes, se supone, y otros judeocristianos que se fueron cada vez consolidando como pueblo cristiano en esa alianza, articulando Pedro y Pablo, la iglesia que habría de pronunciarse respectivamente con seguidores como Marcos, que tampoco fue apóstol directamente, pero sí evangelista, discípulo de Pedro, y Lucas, que no fue apóstol directamente, pero sí evangelista, discípulo de Pablo. E ir articulando con las nuevas generaciones. Entonces ahí todo ese tejido que empieza con Jesús, con los primeros apóstoles y con los seguidores de estos apóstoles que fueron haciendo escuela hasta hoy día, más de 2022 años. Y es lo que nos tiene hoy conversando, versiones de amor, de verdad y justicia, que en el Evangelio de hoy es lo que se propone, cosechar, todos como evangelizadores, llamados a ese proceso. Un continuo, en algo sistemático en nuestras vidas, en nuestros contextos, en nuestras razones de ser, siendo, pero siempre orientado a la voluntad del Padre, caminando con Jesús y en gracia del Espíritu Santo. Es decir, descubriendo, valorando y potenciando esas gracias, esos talentos, esos dones que cada uno hemos recibido y ponerlos a conversar todos como un tejido orgánico, porque es natural, intelectual, porque es las mentes todas, colectivamente, y espiritual, mística, porque es la mistificación de cada ser conectando con la divinidad. Ese es el entramado. Hoy día vamos a trabajar, además del encargo que hacía Pablo precisamente a Timoteo, según la segunda carta, pues siempre vamos a encontrar seres a favor, seres en contra y seres que no están ahí como por nada, están entre ciernes, están en duda, pero son potencialmente todos quienes somos comunidad cristiana, quienes somos llamados a hacerlo y quienes podrían llegar a hacerlo, para así tener el ecumenismo, los 72 discípulos de que habla Jesús en ese momento que escoge, pero que hoy se extiende a miles de millones de seres. Pero en esa aspiración no nos llenemos pues como de emoción, de vanagloria, de pretensiones humanas, no, humildemente, en obediencia a Dios y con misericordia, como invita San Lucas precisamente, que lo ha caracterizado como evangelista de la misericordia. La parábola del hijo pródigo, la parábola de la mujer que encuentra una moneda barriendo y quiere compartir con todas sus amistades, de aquel que encuentra un tesoro en el jardín, pues en el campo, mientras hacía la siega,
y todo ello, ¿cierto? Que llevan a recibir de la providencia lo necesario, a compartirlo en comunidad y a no apegarse a las riquezas terrenales, sino pensar en las riquezas del reino de los cielos. Hoy tenemos ya actividades regulares en nuestro contexto, pues en Colombia, después de haber tenido la holgura, el día de asueto, el día de fiesta que llaman ayer lunes, pues es un ritual de ese tal calendario gregoriano que nada tiene que ver con los cantos gregorianos y los cantos a la vida y con los calendarios, las formas de conexión con los planetas, o sea, puentes cosmotelúricos del ser ontológicamente, que realmente son los que necesitan poner a articular el biorritmo con el carderis, el tempo de la Tierra, el corazón de la galaxia, que conecta al corazón humano en una sola pulsación que es amor esencialmente, y que es Dios, que es la conexión de la que muchos buscan en su ser interior individualmente, otros buscan afuera, en el otro, otros buscamos afuera en lo otro. También, pues como criaturas, en las criaturas, y en lo que proveen las criaturas, lo que se hace a partir de ellas o con ellas, en muchos casos explotándolas a ellas, que esa a ellas nos incluye a todos, como criaturas. Somos víctimas de explotación del hombre por el hombre, en genérico. La mujer por la mujer o el hombre por la mujer, es multiplicación en matemática y sobra, es decir, la especie humana, la raza humana, sometiendo a la misma clase, además de las otras especies no humanas, las otras razas no humanas, los otros individuos no humanos. Y entre humanos y no humanos vienen otros terceros mundos que son algunos inmundos, subproducto derivados de esas alteraciones del orden natural, de esas aberraciones culturales y de esas falsas tradiciones sociales que se han replegado, se han replicado, se han multiplicado equivocadamente, desacertadamente, anárquicamente, en lo que hemos llamado de forma anacrónica, antagónica y analfabeta ambientalmente. La globalización es una perfecta ejemplo de ello, porque en ningún momento se contó con conjugaciones armónicas, con una armonización, con todas estas experiencias de vida que se han venido compartiendo, que se han venido sistematizando y que se están promoviendo. En Fundación Escuela de la Conciencia Ambiental ahorita se daban algunas pautas, pues ya aparecen aquí en las hermenéuticas, entre ese ser deber ser, Lucas, evangelista, investigador, historiador y escritor de los Hechos de los Apóstoles, ser que lee las realidades de otros seres, con otros seres, que construye o teje realidades o armoniza realidades con otros seres. O sea que esa construcción social de realidades se va ajustando más a la realidad, al orden natural, a la creación, porque ya hay una impronta que se va sembrando, se va cosechando y se va celebrando como un banquete del reino de los cielos por anticipado en la tierra. O sea, si ya hay una comunión en Cristo, que es desde el alma, mente y cuerpo, más que una conexión ideológica, conceptual o académica, y más que una concepción interesada, maniquea, leonina, que es lo que ocurre generalmente, que es en lo que raya la globalización, que es un acuerdo de mínimos. O sea, no tanto mínimos matemáticos, estadísticos y cartesianos, no, mínimos actores que participan en la repartición, en la torta, como la expresan ahí con esos resultados. El pastel se lo reparten en las fuerzas del poder. ¿Quién? Desde Grecia por desgrecia,
el poder económico, el poder político y el poder social, que ahí estaría lo religioso, todo militarmente. Esa es la famosa tríada griega de 4, que en el centro es militar, es imposición, es impuesto, es una impostación, una usurpación del bien celeste, de los bienes de Dios, de los bienes de la creación, de los bienes terrenales, adueñarse de ellos como testaferros, porque ¿quién los ha nombrado dueños de ellos? Nadie. Dios no nombró dueño a nadie de nada, administrador de su talento, de su ser siendo, y conectar con todos, y conectar con la divinidad. Shema, Israel, ama a Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. El último es el mí mismo, el yo mismo, el tuismo. Entonces, son malas interpretaciones, por tanto, basadas en malas representaciones sociales y en unas no contextualizaciones de realidades. Porque si bien eso es lo que llaman el campo dual, los que se consagran mucho a la meditación interior, que eso sería una forma de oración o reflexión interior desde la mente, obligar al cuerpo y conectar con una fuente afuera, pero ¿cuál es? Muchos no lo quieren llamar Dios, no lo quieren aceptar, dicen que es otro Dios, no sé. Si no es en Dios, por desgracia, por la misma Grecia, que decimos desgrecia, muchas de esas teorías, métodos, prácticas derivadas de allí, que se conocen hoy día sin haber hecho una anamnesis, una actualización ambiental, con coherencia, pertinencia, en la esencia divina, trinitaria, Padre, Hijo, Espíritu Santo, amén, eso se cae. Se cae. Porque no hay la garantía plena, que es en voluntad de Dios, es en el amor, la verdad y la justicia divina, es en la paz, perdón, amor y servicio. Que sí, lograr la paz del alma, la paz de la mente, la paz del espíritu, sí, pero ¿conectado con quién? ¿Con qué y para qué? La significación, y respetando creencias y falsas creencias y otras creencias, o descreencias, o no creencias. Hay un propósito, hay un inicio y un fin, y somos medio, somos recipiente de información divina, somos cogestadores de procesos dentro de ese recipiente con otros, que vamos entrando ahí a toda una trama, y ha de significar para todos esa unidad de contrarios, el individuo, el singular, el uno, con el todo, el absoluto, Dios. Eso es lo que llamaríamos los planes de vida, todos ahí, entretejiendo vida eterna desde ya. Entonces, hoy, particularmente después de este preámbulo necesario de contextualización, pues se vuelven a las clases habituales con la universidad, reuniones, las dinámicas de grupos, las asignaciones de cursos y vincular con los proyectos. Estamos en las misionales universitarias, de hecho, pues aquí en contexto. Con el Comité Interinstitucional de Educación Ambiental, el CIDEA, en ambos espacios se ha promovido el Seminario Ambiental de Orden Natural. Por tanto, lo más reciente que ha sido el Congreso Internacional de Ética, Ciencia e Innovación y Educación. Ética, Ciencia y Educación del Instituto Nacional de Investigación e Innovación Social, INIS, que es en su tercera versión. Y otros escenarios pues, que han estado allí latentes, pero hoy particularmente son esos puntos en la agenda
y el colectivo PEI Ambiental, que es el que mueve esa trazabilidad con la Universidad de Antioquia. Esa tríada se promueve hoy especialmente a la luz de la meditación de la palabra de Dios, a la luz de las situaciones que se vienen generando y a la luz de las oportunidades que se van gestando. En la tarde-noche hay un espacio tercero que se va unando allí, que tiene que ver con la evangelización ambiental digital, con Catholic Link, un curso para emprendimiento en términos de sistemas de marketing y de financiación, sostenibilidad, de este tipo de propuestas que normalmente son desprovistas de recursos, de logística y muchas veces desprovistas de seres dispuestos o realmente comprometidos, o que exista una honesta sintonía, una fraternidad, una conexión fraternal o una desvinculación del ego para que sea, en este caso, Dios, Jesús, en el Evangelio el que haga la promoción del legado que es el amor, la verdad y la justicia. En fin, que de estas tres vertientes del día de hoy, pues no se hace trabajo de campo que viene conectándose con las vías de acceso al interior del campus, del predio, acondicionando la estética, pues el que llaman paisajismo, obras de arte para recolección de aguas de drenaje. Viene lloviendo mucho por estos días, hay bastante deslizamiento y hundimiento del terreno, pues que por la saturación, para la cuestión de riegos, y se dificulta la siembra, no se avanza progresivamente, se desperdicia mucho insumo, mucho material, muchas fuerzas, la energía se desperdicia, el trabajo, porque la lluvia te hace entrar, porque lo poco que has sembrado se pierde, porque el insumo orgánico se lo llevó el agua, cantidad de cosas, ¿cierto? Pero siguen viniendo las especies y manteniendo la diversidad. Son cosas pues muy de la ritualidad o de los procesos diarios de las bitácoras, pero que tratan de poner en contexto lo que se venía diciendo en estos días, en la espiritualización, que es el trabajo primero de conexión mística en la mañana, la mentalización, que es la actitud mental desde las múltiples racionalidades, conexión con esa dimensión, y la tercera, que es ya la actuación, que es la conexión corporal, material, pues, y entre ellas tres vienen ya por dimensiones personal, social, los grupos que se van vinculando ahí, familiar, social, institucional, y terminar ya con la proyección que llama internacional, o sea, más que proyección, la vinculación internacional, porque es tanto de allá hacia adentro como de aquí hacia afuera. La invitación amorosa es poder romper esos egos, romper esos miedos y romper esos esquemas, salir del molde que nos mantienen limitados. Y precisamente llegado un mensaje del Congreso, que seguimos, de Ética, Ciencia y Educación, que ya se va pensando a escala de Iberoamérica. Entonces van llegando ahí actividades que amorosamente quienes estén interesados invito a vincularse, a participar, a tejer con nosotros, porque todos estos planes de vida que se van poniendo en sintonía desde el Seminario Ambiental del Orden Natural, se abren áreas, ciencias, la complejidad, la educación, la ingeniería, la gerencia, por citar solo algunas, que encabeza el suscrito, pero que con otros seres que se han adscrito y otros que han de suscribirse, pues se sigue avanzando.
y según vayan emergiendo más que temas, problemas o problemáticas, no, un trabajo de previsitación de su mundo interior, de prefiguración de escenarios, de modelación y por tanto de concertación, en el sentido de concierto para, conjugación armónica, y lanzarse, nadar, se aprende nadando, por hacer la analogía, ¿cierto? No a todos les gustará nadar o querrán nadar o podrán nadar, pero podrán hacer otro deporte, conectar estéticamente, académicamente, laboralmente, todo eso va entrando allí. Cada quien es el que debe hacer ese proceso de armonización. Y uno, como dice la palabra de Dios hoy, pues lo deja en manos de Dios, de Jesús que haga la restauración, el Espíritu Santo que haga la santificación y el Padre Creador que haga la provisión. Humildemente, en amor, verdad y justicia, uno hace lo que en mandato divino se tiene y en testimonio de otros hermanos como Francisco de Asís. Ahora no mencioné dos textos maravillosos que hay de la historia de Francisco de Asís y el lobo, porque decían la palabra de Dios hoy, tengan en cuenta que los voy a enviar en medio de lobos, rapaces, pero deben ser astutos como serpientes y mansos como palomas, dice por ahí en alguna otra palabra. Pero en el libro de Asís, en la historia de Asís, y en particular de la historia del lobo, lo amansa y lo lleva a convivir con la comunidad cercana a donde estaba, Oves, o no recuerdo el nombre. Pero hay otro poema de Rubén Darío que se llama Los motivos del lobo. Como el lobo, toda vez que ha aprendido a compartir, a ganarse el sustento por la gente, a convivir con ellos, encuentra que no es atrayente para él estar en la ciudad o con la comunidad y bajo esa práctica religiosa porque encuentra gente envidiosa, mentirosa, no piadosa. Entonces encuentra una incoherencia, que si la naturaleza humana es eso, prefiere la naturaleza salvaje en el bosque. Bueno, y no faltarán ahí las caperucitas y todo el cuento, que son otras historias que habrá que tejer allí. Pero llamo la atención amorosamente porque ese tipo de narrativas, de historias, de contenidos, se han de sistematizar contextualizando nuestras realidades y poniendo a conversar según los planes de vida de cada ser, siendo testimonio, van surgiendo la creatividad, las inteligencias múltiples y van surgiendo las revelaciones espirituales, preferenciando en este orden primero la revelación, la manifestación, ese trabajo de conexión con la divinidad. Segundo, ya con las inteligencias, que empiecen a aflorar el pensamiento deductivo, el pensamiento inductivo, pero sobre todo el pensamiento abductivo, que tiene que ver más con la intuición, para conexión a planes superiores. Y el otro, la acción, por la actuación directa, o sea, ¿qué te vincula con el mundo laboral, el mundo social, el mundo intelectual, el mundo cultural, el mundo recreacional, todos? Y ese es el día a día, esa es la vida en miniatura, ese es el concurso de circunstancialidades o circunstancialidades comunes o distintas o suplementarias que han de conversar con naturalidad, lo que es natural en unos y en otros y se va también amornizando allí, conjugados armónicos. Y lo que es consuetudinario, porque es el día a día. Bueno, esa es la invitación del día de hoy. Amorosamente seguimos tejiendo, sigamos en sintonía y les agradezco mucho por su espacio, tiempo y energía vinculada con este proceso, en particular hoy. Sigan siendo bendecidos, muy agradecidos con todos ustedes, sus seres amados, sigan siendo bendecidos. Y seguimos en sintonía, Dios mediante, mañana miércoles. Un abrazo.
Hasta pronto.